mucho de tenerlos acá, son bienvenidos, están en el mejor lugar, que es escuchar la palabra del Señor. Bueno, hermanos, entonces quiero tomar un tema con ustedes, con la ayuda del Señor, entonces vamos a leer primero la palabra. El hermano Daniel nos ayuda colocando en el chat, porque tal vez algunos hermanos no tienen la Biblia o están conectados desde el trabajo, ¿cierto? Y a veces es un poco difícil, pero entonces vamos a leer en Primera de Juan, el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Yo lo voy a leer acá en voz alta y ya ustedes me acompañan desde su lugar. Qué pena, hermanos, que aquí tuve un problema con el sonido. ¿Ya me escuchan? Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y el 15. Es un versículo muy conocido por nosotros y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Amén. Bueno, hermanos, entonces quiero hablar un poco sobre la oración en el joven y quiero hablar, hermanos, un poco sobre, sabemos que para nosotros conocer la voluntad de Dios, lo que hacemos es orar, ¿cierto? Nos dirigimos a Dios y decimos, bueno, si es la voluntad del Señor, vamos a poner ese proyecto, vamos a poner esa meta en oración, ¿cierto? Entonces quiero que hablemos un poquito también de la oración, pero sujeta como a esa voluntad de Dios, como nosotros como los jóvenes oramos, pero que aprendamos de pronto a sujetarnos o a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Entonces en ese versículo me gustó, bueno, saqué algunas palabras claves. En el primero, pues saqué la palabra confianza, ¿cierto? Que es como empieza el texto. Entonces, cuando tenemos confianza, se activa esa fe en nosotros, ¿cierto? Porque pues nosotros confiamos en el Señor, entonces sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces tenemos como esa convicción de que, bueno, si yo me acerco a Él, si yo voy a orar, a pedirle algo al Señor, tengo esa confianza de que el Señor a mí me va a responder, ¿cierto? Y en quién está depositada nuestra confianza, que es lo segundo que dice, que tenemos en Él esa confianza. Entonces nuestra confianza está puesta en el Señor. Él es lo primero que nosotros debemos recurrir, porque puedes tener amigos, puedes tener personas que te pueden aconsejar, pero qué bueno que tu primer, ¿cierto? Tu primer pensamiento sea dirigirte delante del Señor y consultarle a Él. Pedir. Entonces, saqué la otra palabrita que es pedir. ¿A cuántos nos gusta pedirle al Señor cosas? Amén. Cierto que nosotros, pero Dios nos ha dado, hermanos, Dios nos ha dado esa libertad de pedir, ¿cierto? O sea, nosotros nos convertimos al Señor y Él nos ha dicho que le podemos pedir. Pero entonces vamos a leerlo en Filipenses. Vamos a leer el capítulo 4. El versículo 6. Bueno, el hermano Daniel ya lo publicó acá, no lo encuentro, dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿cierto? Él nos dice, bueno, mira, si usted tiene una petición, se puede dirigir a mí con confianza y puede darme a conocer eso que usted quiere, ¿cierto? Esa es una bendición para nosotros poder recurrirnos a nuestro Dios. Pero viene otra segunda palabrita que saqué de este versículo, que es la voluntad, ¿cierto? Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios puede ser dolorosa, ¿cierto? Para nosotros.
porque he escuchado mucho, bueno, uno se dirige al Señor y uno siempre quiere que le diga sí, amén, o sea, siempre decimos, bueno, que el Señor me responda que sí a lo que yo le estoy pidiendo, pero hermanos, aunque el Señor nos diga que no, siempre va a ser de bendición. Sabemos que es mejor que de pronto escucharlo primero a Él, que nosotros llevarle la contraria y después nosotros sufrir por estar, cierto, no regirnos a esa voluntad. Y quiero que miremos en Jeremías. Vamos a leer el capítulo 29 y vamos a leer el versículo 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperaréis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Entonces, hermanos, miremos que el Señor Jesucristo dice que yo conozco los pensamientos que tengo sobre ti. O sea, Él conoce, hermanos, lo que a nosotros nos beneficia y lo que no nos beneficia, ¿cierto? O sea, él puede ver más allá de lo que de pronto nosotros podemos mirar a simple vista. Y los pensamientos de él son buenos para nosotros. O sea, yo tengo pensamientos de paz. O sea, yo quiero darles el bien, pero entonces también depende de nosotros que nos sujetemos a esa voluntad, ¿cierto? Cuando vamos a orar, nosotros cuando tenemos una petición y es algo como que nos tiene aquí, 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 a veces vamos corriendo como enseguida a pedirle, ¿cierto? Como que, o sea, es tanto de pronto eso que tenemos en nuestro corazón que nos dirigimos a él, así con esa ansia que de pronto él no responda, pero qué bueno, hermanos, que también esa voluntad de nosotros se sujete a la voluntad del Señor, porque Él conoce todo, hermano, puede ver el futuro. Y nosotros somos a veces limitados, ¿cierto? A veces nosotros podemos decir, Señor, yo ya lo he visto, eso me conviene, es bueno, sí, yo lo miré, pero hermanos, la verdad es que a veces el Señor, pues como les decía, tenemos una mente limitada y el Señor va más allá, ¿cierto? Aunque a veces no entendemos, pero bueno, Él siempre tiene la razón. En el segundo versículo, el versículo que leíamos al primero, también encontré algunas palabritas como el verbo saber, ¿cierto? O sea, nosotros conocemos de que Él en todo momento, pues, está atento a su oído, a sus hijos, ¿cierto? La Biblia dice que Él nos escucha, Él escucha a los justos. Y vamos a leer en Salmos, el capítulo 65, y vamos a leer el versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Amén. Entonces, mire, la Biblia nos confirma de que Él nos escucha y que ahí va toda carne. Sabemos, hermanos, de que, o sea, nosotros muchas veces, bueno, escuchábamos y los amigos que nos acompañan de que, pues vemos que las personas se dirigen al Señor, ¿cierto? Podríamos entonces, respetando, pues, los pensamientos se dirigen a Dios porque a Él va toda carne. Y miramos nuevamente en el segundo versículo el pedir. Entonces, en Juan 14:14, la palabra del Señor dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesús y hermanos, y sabemos pues de que las peticiones vienen con la condición que leímos al principio, ¿cierto? Si es conforme a su voluntad y nos oye. Y usted dirá, entonces el Señor no me oye si no es su voluntad. Él sí nos escucha, pero a veces no permite las cosas porque sabe que no es su voluntad. Entonces, de pronto, no, pero entonces el Señor no me oye si no es su voluntad. Sí, Él sí te escucha, pero Él no te lo da porque posiblemente no va a ser de beneficio para ti. Entonces, en ese tema también ahorita que empezaba la dirección del culto, porque la verdad pensé mucho en este tema y hablar de la oración, porque normalmente cuando hablamos de la oración a veces, cierto, uno piensa en las hermanas ancianas o uno piensa en las hermanas que son de oración,
pero veo que muchos jóvenes para este año tienen muchos propósitos, hay cambios en la vida de algunos jóvenes, como nos decía el hermano Andrés, pero hermanos, yo meditaba mucho eso sobre la oración y pensaba, qué bueno escuchar que digan, no las hermanas de oración, sino esos jóvenes sí son de oración. Esos jóvenes sí se esfuerzan por buscar al Señor. Y me hacía unas preguntas eh, y yo decía, bueno, pensando pues en los hermanos que como el pastor y hermanos que bueno, ya hace mucho tiempo están en el ministerio y comparaba a los jóvenes de ahora y hermanos, ¿ustedes qué piensan? Nosotros los jóvenes hemos mermado en la oración, o sea, oramos igual como hace tanto tiempo y yo pensaba mucho en eso, hermanos, y decía, ¿será que tenemos muchas distracciones? ¿Será que, o sea, ya no estamos como apasionados con la oración? Porque hermanos, hay unos testimonios tremendos que uno ve en la Biblia y yo decía, bueno, el Señor es el mismo y a veces uno, refiriéndose a los milagros, y una vez se queda como que, bueno, a veces uno no ve milagros tan de seguido, ¿cierto? Y yo decía, bueno, de pronto en qué estamos fallando nosotros en esa parte, porque el Señor sigue siendo el mismo. Y bueno, entonces haciendo un paréntesis aquí, vamos a leer en Salmos 145, 18. La palabra del Señor dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces Él está cercano a nosotros, ¿cierto? Nos ha hecho cercanos, sabemos de que el Señor pagó ese precio y Él es uno de los ejemplos que nos da de la voluntad. En Lucas 22, 42, cuando el Señor antes de ser crucificado, Él dice, bueno, que si quieres pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Él es como ese primer ejemplo que Él nos da, como de sujetarnos a esa voluntad y esperar esa respuesta en Él. Vamos a leer en Salmo 5:3. En la Biblia el Señor dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Qué bonito es esperar en el Señor. Si yo le preguntara a alguno de los que están acá de algún testimonio en una oración, usted me diría, hermana, mire, yo supe esperar en el Señor y si vieras cómo el Señor me recompensó de bien, querido joven, qué bueno que esperes en el Señor. A veces nos afanamos y a veces nosotros nos adelantamos. Qué bueno es esperar en Él porque esperándole te aseguro que no vas a afectar nada que de pronto puedas lamentar más adelante, ¿cierto? También quiero hablar sobre esas peticiones que vienen con un propósito. O sea, hay oraciones que tienen respuestas que son bajo la voluntad del Señor. O el Señor también hace propósitos de esas oraciones, ¿cierto? Lo más sencilla que puede hacer la oración, el Señor hace un propósito de eso. Quiero que leamos una historia que es muy conocida por todos. Bueno, los amigos que están aquí también la pueden conocer. Es la historia de Ana. Esta historia, pues, no la escucha mucho en Damas Dorcas, ¿cierto? O un estudio escucha mucho esta enseñanza en las, pero bueno, acá hay damas jóvenes también. Entonces vamos a leer en Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 1, pues muchos conocemos esta historia, ¿cierto? Pero entonces es un testimonio que nos da el Señor de la obra que Él puede hacer, o sea, Él trabaja en cosas imposibles. Y la Biblia me gusta, hermanos, porque Ana tiene una petición y en este tiempo esa petición puede ser sencilla, ¿cierto? Ella quería un hijo. Y en este tiempo uno dice, bueno, pero es que un hijo, pues, ¿cierto? Es fácil. Pero bueno, Ana era estéril, ¿cierto? Ella no podía tener hijos y ella la acongojaba mucho eso. Pero entonces ella se presentó delante del Señor y la Biblia dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella le presentó esa petición al Señor, o sea, ella quería un hijo, era un sueño que ella tenía, y, y ella hizo un voto. Entonces, mire, ella no solamente
se presentó y dijo, bueno, Señor, yo quiero un hijo. Pero cierto, yo quiero un hijo, sino que ella hizo este voto y dice, bueno, Señor, si usted me da ese hijo, yo se lo voy a presentar. Va a ser de usted, ese hijo es para que le sirva a usted. Y yo pensaba, hermanos, nosotros muchas veces pedimos un trabajo, ¿cierto? Decimos, Señor, yo quiero este trabajo. Y hemos pensado, Señor, yo quiero este trabajo, pero yo quiero que ese trabajo tenga un propósito también en tu obra. Yo por ese trabajo puedo alcanzar a otros, o yo quiero estudiar, pero yo quiero ser de testimonio, o sea, yo quiero que tú me uses, que yo alcance a alguien por medio de ese estudio. O sea, Ana quería ese hijo, pero dice, Señor, mira, si tú miras mi aflicción, mira mi petición, pero yo te voy a entregar ese hijo. Hermanos, y si vemos esta oración, que puede ser sencilla, tuvo la respuesta positiva, pero porque estaba en la voluntad de Dios y porque era un propósito de Dios, porque ¿quién fue Samuel? Un joven que le sirvió a Dios desde niño, un joven que escuchó la voz de Dios, o sea, en ese tiempo la voz de Dios escaseaba porque el pueblo estaba en rebeldía y fue un joven que tuvo el privilegio, hermano, de que el Señor lo llamara, un joven que le sirvió a Dios, que tuvo experiencias con Dios. Entonces, hermanos, vemos este ejemplo en la Biblia, vemos esta oración con respuesta y dentro de un propósito hermoso que nos plantea el Señor. O sea, nosotros somos acá y tenemos un propósito. O sea, nuestros sueños, nuestras metas en el Señor, hermanos, pueden ser una bendición tremenda. Así sea lo sencillo que sea, el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y qué bueno, joven, cuando tú sometes tu voluntad a la del Señor y lo que tú le pidas al Señor, si es voluntad de Él, va a ir alineado a tu palabra. Hoy pensaba en algo como, no disfraces la voluntad de Dios. A veces queremos como disfrazarla y como decir, no, sí, 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 es voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios no la fuerzas, o sea, no va en contra de la palabra, o sea, se alinean, las dos van junticas, porque a veces queremos cosas, pero le damos la luz de la palabra y no pasa la revisión. Entonces no puede ser voluntad de Dios, joven. No insistas en algo que no va a ser voluntad de Dios. Y si la quieres disfrazar como voluntad de Dios, al final vas a tener un resultado doloroso, porque, hermanos, o sea, si nosotros nos vamos en contra de Él, yo, bueno, hace un tiempo le escuchaba una prédica a la hermana Paulina, creo, y ella decía, mire, así usted llore, patale, o sea, así usted en ese momento quiera, haga sus llantos y todo eso, si Él le dice que no, es no. Entonces, qué bueno es aprender a sujetarnos al Señor. Y mira, hermanos, que Dios se glorifica en nuestra petición, ¿cierto? Y quiero decirte, querido joven, que no es que el Señor Jesús, pues mirando pues en la Biblia, también me encontré pues ese testimonio de Santiago de Elías, amén. Entonces, vemos que Elías presentó una petición al Señor. Vamos a leer en Primera de Reyes. Vamos a leer el capítulo 18 y vamos a leer el versículo 36. Bueno, es un versículo muy conocido por nosotros porque habla de Elías y los profetas de Baal, ¿cierto? Entonces, un hombre que tiene una petición delante de Dios, ¿cierto? Y Elías dice, y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Entonces, hermanos, vemos cuál era, o sea, el Señor, Elías viene y le ora a Dios, ¿cierto? Pero había un propósito en esa oración, en esa manifestación que iba a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dividido, ¿cierto? Estaban sirviendo a otros dioses. Y el Señor quería manifestarse ahí y decir que ellos reconocieran de que solamente el Señor es Dios, que ellos reconocieran la equivocación. Entonces vemos de que había algo como imposible cuando vemos que Elías hace, cierto, él hace la ofrenda y empieza en ese momento a clamarle al Señor y dice que para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces vemos eso que acontece en ese lugar para que ellos se dieran cuenta del error que estaban, ¿cierto? Entonces vemos esta oración que hace Elías con el propósito de que el pueblo volviera en sí y se diera cuenta que se había extraviado, que se había vuelto atrás. Hermanos, y la Biblia dice, mire, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, ¿cierto?
como nosotros, humanos, y la Biblia dice que oró para que no lloviera. Hermanos, uno dice, Dios mío, orar, y 7 años que se cerró el cielo y no llovió, o sea, uno humanamente dice, eso es imposible, pero hermanos, la Biblia dice, mire, era de su misma condición y oró, y mire, hermanos, lo que aconteció, y volvió a orar, ¿y qué? Volvió la lluvia, ¿cierto? Entonces, uno ve estos milagros, hermanos, y uno se sorprende, pero hermanos, esos milagros el Señor también puede hacer y mayores en nosotros, ¿cierto? Y yo pensaba mucho y decía, bueno, nosotros en esta generación que estamos, es porque uno se pone a pensar todos los pastores que han muerto, ¿cierto? Que son pastores que vienen de, ¿cierto? Podríamos decir de una generación diferente y que nosotros somos los que quedamos jóvenes. Nosotros quedamos y nosotros también tomamos ese legado, ¿cierto? Nosotros también podemos tomar el legado de ser jóvenes de oración, jóvenes que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y que Dios se puede glorificar en nosotros. A mí mucho me taladra ese versículo que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Me taladra tanto porque yo diría, bueno, o sea, es esa fe, hermanos, en el Señor, que Él puede hacer cosas tan grandes y a veces nosotros nos limitamos, ¿cierto? Y qué bueno, querido joven, que el Señor nos inste a ser disciplinados en la oración. Mire, a veces uno habla con jóvenes y ve una visión como tan corta en el Señor, los ve como inclinados en otras cosas. Hermanos, y qué bueno nosotros tener esos principios del ayer. O sea, no nos movamos donde el Señor nos ha puesto. O sea, qué bonito que digan, venga, ve, esos jóvenes como buscan al Señor en la oración, y no para tener un reconocimiento, hermanos, sino para que nosotros también seamos de ejemplo a esos adolescentes que vienen, porque ese es el deseo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que ellos también lleguen al Señor y no cambiar, hermanos, porque el Señor no cambia su palabra, o sea, no cambiar eso que el Señor ya nos ha dejado. Y, y por último, hermanos, quiero que miremos en un versículo, ya para finalizar, que está en Salmos 116, 2. Bueno, la Biblia dice que porque ha inclinado a mí su oído. Querido joven, querido hermano, Él nos escucha, Él inclina su oído. Y dice que invocaréle, por tanto, en todos mis días. Qué bueno que siempre tengas presente al Señor en todos sus días, que Él te permita vivir pues en esta tierra, no sabemos. Y qué bueno, hermanos, que nosotros nos sujetemos al Señor. Qué bueno que esos metas, todos esos proyectos que tengamos, los presentemos delante del Señor. Todos los días de tu vida invoca al Señor y a los amigos. Qué bueno que te des esa oportunidad de conocer a Jesucristo. Te digo que vivir en Cristo es lo más hermoso que puede tener un joven. Y pues aquí hay muchos testimonios. Y a veces uno escucha, con todo el respeto pues de los amigos, que no, si yo sigo la voluntad de Dios, o bueno, si Dios quiere, pero tú lees la Biblia y en realidad vas totalmente en contra. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, te invito, ¿cierto?, a que busques en su palabra y te darás cuenta la voluntad de Dios. Entonces, Dios le bendiga. Ese era mi corto mensaje. Yo dejo al hermano Daniel para que él nos dirija en la oración.